tardes, bienvenidas y bienvenidos todos al Club Diario de Mallorca. Hoy tenemos un acto que vuelve a ser una colaboración entre el Cercle de Economía y el Diario de Mallorca. Siempre intentamos atraer hacia aquí pues, parte de ese conocimiento que el Cercle intenta irrigar en nuestra sociedad con personas pues, de primera línea que están trabajando en muchos campos. Hoy vamos a tener a Javier García Martínez, doctor en química, que va a hablarnos de química circular. Yo diría que circular es una de las palabras del momento, lo que los humanos igual hemos descubierto un poco tarde, pero la naturaleza, la vida es circular. Entonces, nos va a comentar oportunidades, cómo está evolucionando este campo. Yo no voy a desvelar nada porque él es el que es el conocedor del tema. Y sin más, pues yo quería darles la bienvenida al club. Espero que la sesión sea de sumo interés para todos ustedes y que tengamos más citas. Y muchas gracias al Cercle por confiar en el Diario de Mallorca. Bon vespre a tothom. Muy buenas noches a todos y muchas gracias por acudir a nuestra llamada conjunta. Directora y amigos del Diario Mallorca, estimada Marisa, Arturo, profesor Javier García Martínez, autoridades, amigos, socios del Cercle y asiduos del Club Diario Mallorca, que con vuestro apoyo y presencia hacéis posible actos como este, amigas y amigos. Hoy seguro que tendremos muy buena química. Mejor dicho, tendremos una química excelente. Y por eso hoy es un día muy importante y muy especial para el Club Diario de Mallorca, que tan amablemente nos acoge, y para el Cercle de Economía de Mallorca. Dos instituciones amigas que saben muy bien y lo ponen en práctica que juntas, con enlaces fuertes y estables, podemos contribuir a organizar debates informados como el de esta tarde, que nos ayudan siempre a entender y a superar mejor los problemas que continuamente nos acechan. Hablamos de química, y es que la química, la ciencia central, para lo bueno y para lo malo, piensen en las dos caras de la dinamita del generoso químico Alfred Nobel. La química, decía, se encuentra en todo y nos atañe a todos. Nadie puede desinteresarse. Forma parte de la vida cotidiana, de las emociones, del amor y es la esencia de la propia vida. Piensen, a mí me parece increíble, que el 99% de nuestro organismo está formado tan solo por 6 elementos: el hidrógeno y el oxígeno de nuestra agua y de nuestras moléculas, el vital carbono al que idolatramos y acusamos a la vez, el nitrógeno de nuestras proteínas, el calcio y el fósforo de nuestros huesos y energía, el fósforo de nuestro ATP y de nuestro cerebro. Añádanle un poquito de sal, cloro y sodio, una pizca de hierro y otros mínimos aderezos y casi tenemos la extraordinaria receta. Además, creo sinceramente que debemos dar las gracias a los químicos y hoy es un buen momento para hacerlo. Ante los que hay en la sala, que veo, y ante el presidente de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, nada menos. Y hacerlo también cada vez que nos vacunamos, que ingerimos uno de los innumerables medicamentos que nos curan o alargan la vida, que nos alivian el dolor o el sufrimiento o nos mejoran nuestro ánimo abatido. Cada vez que viajamos por la tierra, el mar o el aire para salir de esta isla, cada vez que vivimos en casas más seguras y confortables, o simplemente cuando cada mañana nos aseamos, nos lavamos los dientes, nos vestimos y salimos a la calle perfumados o no. Para hablar de química circular, una nueva mirada necesaria para una nueva sociedad, y
y hacerlo más que bien, hemos invitado conjuntamente con el Club Diario de Mallorca y aceptado a un protagonista excepcional. Su último artículo en Nature se publicó ayer por la tarde. A un científico muy especial, a un riojano de nacimiento, una comunidad casi tan pequeña como la nuestra, y alicantino de adopción, de apellidos muy corrientes, nieto de un cartero, que ha destacado en su tierra natal, en España, en América y en el mundo. La trayectoria de Javier García es impresionante y destaca por sus contribuciones en nanotecnología para el desarrollo de tecnología y comercialización de catalizadores que reducen las emisiones de CO2, y ese trabajo incansable le ha valido el reconocimiento de algunas de las instituciones más importantes del mundo. Fue reconocido por el Foro Económico Mundial, por el MIT, como uno de los jóvenes más innovadores de su generación. En 2014 le fue otorgado el Premio Rey Jaime I de Nuevas Tecnologías. Fue el primer español en recibir el premio de la Sociedad Americana de Química. En 2017 también fue reconocido como el mejor emprendedor de Estados Unidos en el sector químico, que se dice pronto, y además invierte todos esos premios en acelerar el talento. Y por si todo eso no fuera suficiente, preside ahora la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, la unión científica más importante del mundo, entre cuyas funciones destaca la supervisión y actualización de la tabla periódica, que él ve en varias dimensiones. Él no lo dirá, pero diseñó un bonito sello con la tabla publicada por Mendeleev, en honor a su abuelo, y tiene mucho que ver con los, tampoco lo dirá, con los últimos nombres de los elementos hasta llegar al Z118, el oganesón. Todo esto y mucho más lo encontrarán perfectamente en Internet, y yo tengo que terminar porque estamos ansiosos por escucharlo, yo primero, pero permítanme darle las gracias en nombre de todos y hacer un comentario final. Todos los presentes, conozco a la mayoría, saben que en esta vida hay personas que triunfan por su inteligencia y por su conocimiento, es decir, por lo que saben. Algunos menos triunfan por su enorme capacidad de trabajo, y unos pocos por lo que son y por el cargo que ocupan. Javier García Martínez, nuestro invitado de honor, ha triunfado ampliamente por los tres motivos, y ahora mismo lo comprobaremos. Pero además de sus magníficas credenciales profesionales, y he podido comprobarlo en las horas que hemos compartido estos 2 días, más que un químico, orgánico o inorgánico, es una excelente persona, un científico con tacto, sabiduría y calidez, que pone a las personas y al planeta en el centro de todos sus propósitos. Con orgullo, pues, y en nombre de todos los presentes, gracias, Javier, por hacer un hueco en tu complicada agenda y desplazarte expresamente a esta isla para estar aquí hoy con todos nosotros. Gracias también a nuestros embajadores, a Sonia, al Club Diario de Mallorca, que nos acoge, y muchas gracias por los progresos en el campo de la química y nanotecnología de los que has sido protagonista principal y que nos han permitido y permitirán ver de otra forma a nuestro planeta. Y por último, muchas gracias sobre todo por tu disponibilidad, tu infinita generosidad y por todo tu trabajo en nuestro beneficio. Como tú muy bien dices, la ciencia nos va a dar la solución, pero no nos va a solucionar los problemas. Hace falta el empuje de la sociedad y de los medios. Y para eso y por eso, formando enlaces de alta energía fuertes, estamos todos hoy aquí. Bienvenido al Club Diario de Mallorca, bienvenido al Cercle de Economía y bienvenido a Mallorca. Muchas gracias, Javier, muchas gracias, Marisa. Gracias a todos.
Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero, en primer lugar, gracias por esa presentación que solamente puedo explicar desde el cariño y desde la amistad. Cuando a alguien le presentan, siempre se cuenta aquello que ha salido bien, no tantas cosas que me han salido mal. La mayoría de ellas no han funcionado, la mayoría de experimentos que he intentado no han salido y la mayoría de empresas que he intentado echar a andar pues no han funcionado. Pero ese cariño con el que me has presentado, sé que le has dedicado tiempo y cariño, pues te agradezco muchísimo esa presentación. Quiero agradecerle también al Diario de Mallorca, que me acojan y sobre todo tanto al CERCLE como al diario, que creen espacios para que conversemos. Espero que la presentación de hoy sea sobre todo una conversación, porque vamos a hablar de temas que nos tocan a todos, nos tocan muy de cerca, nos tocan en la salud, en el medio ambiente y también en la creación de empleo. Este año no ha sido un año más, este año ha sido un año de récords. Este verano, todos lo recordaremos, hemos batido récord de temperaturas en todo el mundo. Se han pasado de los 40 grados en Londres y muchas ciudades, sobre todo del arco mediterráneo y del Oriente Próximo, han visto temperaturas que nunca se habían visto antes. No es un solo récord, sino que es una tendencia que está ocurriendo en todo el mundo. Animado, calentado, activado por este calor, hemos visto unos fuegos, unos incendios este verano como nunca habíamos visto. Recordarán que ahora se habla de incendios de sexta generación, incendios inextinguibles en los que los bomberos esperan a que se agoten porque no tenemos medios para acabar con estos incendios que en mi tierra, en Alicante, acabaron con Valdeego, que era uno de nuestros grandes parajes naturales. Y no solamente es más temperaturas y más incendios, sino que también vemos inundaciones para las cuales también el vocabulario no nos llega. Solo para darles una idea de la magnitud de las inundaciones que hemos sufrido este año, permítanme que les recuerde que este año en Pakistán han tenido inundaciones que han dejado bajo el agua un espacio, un terreno, 3 veces el tamaño de Portugal. 3 veces el tamaño de Portugal bajo el agua. Y por supuesto, la isla tampoco se ha quedado al margen. Hoy hace una tarde estupenda, hoy he podido disfrutar de Mallorca, pero esto es la pinta que tenía Mallorca hace solamente unos días. No es normal. Algunas veces los eventos ocurren de forma esporádica, pero esta tendencia de un clima extremo es algo que nos alarma a los científicos y que ha hecho que las autoridades de todo el mundo empiecen a tomar medidas con plazos muy cortos y con ayudas muy importantes para favorecer algunas tecnologías. Y como este es sobre todo un ciclo de economía, vamos a meternos en economía y vamos a hablar de la mano invisible del mercado. Lo que ocurre cuando la administración intenta favorecer unas tecnologías frente a otras o transitar hacia una economía libre de carbono, dejar de fabricar o de vender coches de combustión interna, de gasolina, para el año 2035, o terminar con todas las emisiones de CO2 para el 2050, para que eso sea posible hay que intervenir tanto en la economía, y no utilizo esa palabra sin conocer lo que significa realmente interviniendo en la economía, pues vamos a crear muchas ineficiencias. Y uno de los mensajes que quiero compartir para dejar claro de qué estamos hablando antes de hablar de ciencia es que cada vez que nos ponemos de acuerdo o nos ponen de acuerdo en unos plazos y unos objetivos con grandes ayudas y una legislación que intenta acelerar la implementación de tecnologías, pues creamos ciertas ineficiencias de mercado, por decirlo en un lenguaje sencillo. Lo primero que yo querría transmitir es que me parece muy bien, yo creo que a la mayoría de los ciudadanos europeos nos parece bien descarbonizar nuestra economía, utilizar energías renovables, pero también creo que deberíamos contemplar qué significa eso para nuestra competitividad, qué supone eso a la hora de depender de otros países, por ejemplo, a la hora de las tierras raras, de los elementos escasos, cuando estamos hablando del motor eléctrico, de las baterías, y también esa gran reflexión que tenemos que hacer sobre toda una infraestructura que no está creada y que estamos pidiendo algo muy parecido a lo que vivimos durante la pandemia, que algo que está todavía a medio hacer, a medio inventar, esas vacunas, esas tecnologías de RNA mensajero en el que la profesora Caricó estaba trabajando en los años
10, 20 de esta década, que rápidamente nos lo pusiéramos en el brazo. Bueno, pasa algo parecido. Nosotros tenemos tecnologías limpias que están en fase no solo de investigación, muy avanzadas, pero para poner el hidrógeno en nuestros coches o para reemplazar el petróleo en todas nuestras aplicaciones, pues quizá no tengamos todas las soluciones todavía listas. Y por eso quería transmitir 3 mensajes que me parecen fundamentales. Y lo que digo, primero es a título personal, no representando a ninguna organización, y también en el bien entendido que no es blanco o negro, sino que todo esto tiene una carga política importante y un debate que tiene que ocurrir en la sociedad, y por eso me parecía adecuado introducirlo aquí. En primer lugar, que es importante, como 3 mensajes que quiero transmitir. Uno, que es importante que prioricemos nuestra inversión en I+D. No quiere decir, cuando digo prioricemos, que pongamos más dinero, que ya sabéis que los científicos siempre pedimos más. No, que prioricemos, que digamos en qué queremos invertir. No podemos ser buenos en todo. Y si queremos hacer una transición hacia economías limpias, quizá nuestra inversión en I+D tenga que ir en ese sentido y priorizar y tener planes nacionales que ayuden al país a ir en la dirección de aquellos objetivos que nos hemos puesto. El mismo cuento aplicaría a la Unión Europea. El gran reto que tiene la Unión Europea, y con ello, por supuesto, España, desde el punto de vista de la ciencia, es que hacemos alguna de la mejor ciencia del mundo, no tengo ninguna duda, pero fallamos a la hora de llevar al mercado. Creo que deberíamos aprender mejor, porque esto es una ciencia, esto no es un milagro que ocurre, transferir esa tecnología del laboratorio a la industria. No como ese pensamiento mágico que de alguna forma tenemos en Europa, que tenemos en España, de que, bueno, de alguna forma los científicos a veces harán algún descubrimiento y eso permeará y hacia una industria o se creará una empresa, ¿no? La innovación tiene también sus métodos, sus formas, su ecosistema, y eso hay que planearlo al principio, no esperar que esto ocurra de forma espontánea. Y finalmente, hablar de talento. Hay cierta confusión, en mi opinión, y es una opinión personal, y luego comentaré algunas cosas que estoy haciendo en el campo del talento, como que el talento abunda, como que todo el mundo es talentoso y que el talento está en todas partes y simplemente hay que cultivarlo para que florezca. Sí, sin duda, todas las personas tenemos talentos, pero hay un talento muy especial, un talento que va en la alta tecnología, las personas que están desarrollando los grandes descubrimientos de nuestro tiempo, y hay una gran competencia, hay una lucha por ese mejor talento. Las mejores universidades del mundo ponen unos recursos ilimitados a las personas que están definiendo nuestro tiempo, y yo creo que a Europa, que a España, le vendría bien también tener mecanismos para que esas personas que van a transformar nuestro tiempo también lo hagan desde nuestro país. Hemos hablado de química circular, y parece que lo que no tenga apellido de circular no tiene sentido, pero es que en el campo de la química es muy especial. No solo porque la vida siempre son procesos circulares, hoy lo comentaba en una entrevista que me han hecho en la radio, sino sobre todo porque los procesos lineales en la química son insostenibles. Mirad, esta gráfica, vais a ver algunas de mis gráficas, parecen muy complejas, pero son sencillísimas. Mirad, esto es en una imagen la industria química. Todo lo que extraemos del planeta, 1.400 millones de toneladas de derivados del petróleo, 570 millones de toneladas de reactivos, 250 millones de toneladas de agua, todo eso lo extraemos. Todas esas líneas confusas es lo que enseñamos en clase, pues una alquilación, una isomerización, el proceso Haber-Bosch, todas estas cosas que explicamos en clase, y finalmente producimos de todo, de todo. Y en la química estamos muriendo de éxito. Es que no hay molécula que no sepamos hacer. Hacemos de todo y lo hacemos muy bien. Pero una vez que hacemos todas estas cosas, las vendemos y ahí quedan. Solamente lo quiero decir bien, el 8,6% de lo que producimos se recicla. Esto es insostenible. Imaginar que todos los árboles que han existido en la Tierra, una vez muertos, se fueran acumulando, que no se convirtieran en abono, que los seres vivos que han vivido antes que nosotros en el planeta quedaran. No tendría sentido. Pero es así como producimos nosotros, como producimos los plásticos, los metales, las pinturas, todo. Y por eso hay un gran reto en la química. Hay que repensar nuestra ciencia para que pase
de la ciencia de la transformación, que es como nosotros la enseñamos, la ciencia de la transformación, de la creación de enlaces, de A más B para dar fe, de la forma en la que pensamos, enseñamos y hacemos química, es una ciencia que construyamos fe del producto final teniendo en mente su reutilización. Ese fue el motivo, el mensaje central de este artículo que escribí para una de las principales revistas de química, Levante Chemi, cuando asumí la presidencia de la UPAC, en el que ellos me pedían un poco cuál era mi visión, y les dije, bueno, lo que hay que hacer es cambiar la química. Luego podemos seguir extrayendo del planeta, además son unos países que dependen mucho de vender Chile, cobre, Bolivia, el litio, Sudáfrica, los diamantes, Australia, el carbón, para que luego unos cuantos países que tenemos los medios añadamos valor, hagamos esa transformación química y finalmente emitamos todo tipo de productos. Lo que tenemos que hacer es reinventar la química para que cada cosa que producimos sea materia prima para el siguiente paso. Exactamente igual que lo hace la naturaleza, por ejemplo, con el ciclo de Krebs, o el ciclo del carbono o del agua, cosas que nosotros estudiábamos cuando estábamos en el colegio, cosas tan sencillas como esa. Algunos de ustedes pueden estar ya pensando, hombre, la pantalla lo aguanta todo, uno puede poner circulitos donde quiera, pero ¿es esto posible? ¿Podemos pensar los materiales para que se puedan reutilizar? Sí. Pero consiste en reinventar, en poner la sostenibilidad y el reciclaje en el principio, en el diseño, no como hacemos ahora. Producimos de todo y luego ya veremos si se nos ocurre alguna forma para reciclar. Lo que hacemos con los plásticos, ¿cómo lo reciclamos? ¿Con reciclado químico? ¿Lo ponemos en disolventes? ¿Lo metemos en una incineradora? No. Lo que hay que hacer es pensar el plástico desde el principio para que su recuperación y su reutilización sea lo más fácil posible. Y esto es lo que hicieron precisamente en uno de los problemas más graves que tenemos, que es esta epidemia de los plásticos. Estos investigadores de la Universidad de Constanza, en Alemania, miren ustedes, explicando de una forma muy sencilla. Un plástico es una molécula que tiene unas unidades que se repiten muchas veces. Ahí tenemos el polietileno de alta densidad. Pues un polietileno que se repite muchas veces. Obviamente, si queremos recuperar esta cadena es casi imposible. ¿Por qué? Porque no hay nada en la cadena para cortar y recuperar el monómero. Uno diría, si fuera mal pensado, pero no hay mal pensamiento aquí, pero uno podría llegar a decir, no, es que estos plásticos se hacen para que no puedan reciclarse, para que duren mucho. Para que las sillas en las que están sentadas, estos sitios que tenemos aquí, mi mando, la pantalla, dure mucho tiempo. Por eso no hay nada en la estructura de las moléculas que construimos para que puedan deshacerse. Estos autores crearon lo que ellos llaman puntos de ruptura, uno de esos enlaces que sea muy fácil cortar con una tijera muy específica, de manera que puedan recuperarse los monómeros, es decir, los ladrillos que hacen los plásticos, recuperar y hacerlos nuevos, lo que llaman en el mundo del reciclaje el plástico virgen. ¿Qué es lo que es diferente aquí? Estos autores pensaron en el reciclaje del plástico desde el principio, es decir, construyeron la molécula para que pueda reutilizarse. Este es el cambio de paradigma que proponían. No tanto qué hacemos con lo que producimos, sino producir todo de forma diferente para que la sostenibilidad esté en el diseño de todos los procesos y moléculas que producimos. No es un reto menor, porque todo lo que ven alrededor nuestro está hecho en procesos químicos. De esta manera, extractiva, y luego, bueno, a ver dónde terminan las butacas en las que están ahora mismo sentados. Es un reto enorme, pero tenemos grandes herramientas, y ahora les voy a hablar de algunas de ellas. Vamos a empezar con inteligencia artificial. Vamos a empezar primero con la inteligencia artificial. Últimamente hemos hablado mucho de ChatGPT, de lenguaje natural. Bueno, ¿y si pudiéramos hablar con lenguaje natural con las máquinas? ¿Y si las máquinas pudieran entender nuestros artículos científicos y pudieran aprender química? En el año 2018, las máquinas ya pasaron el test de Turing en la química, es decir, esto es un artículo publicado en Nature, en un estudio doble ciego, se le pidió a las máquinas que propusieran métodos para sintetizar moléculas muy complejas. Y también se le pidió lo mismo a químicos orgánicos. Un tercer grupo de científicos fue incapaz de distinguir qué rutas sintéticas habían propuesto las máquinas y cuáles los humanos. Y de hecho, cuando se llevaron a cabo las síntesis que proponían las máquinas, eran mejores, más elegantes y generaban menos residuos. ¿Por qué? Porque obviamente las máquinas son mucho mejores en tener en mente
todos los artículos científicos y encontrar los caminos más eficientes para sintetizarlo todo. Basado en ese descubrimiento, estos autores el año pasado publicaron un artículo espectacular. Se van a correr de ver moléculas orgánicas, no se preocupen. No hace falta entender nada porque el mensaje es muy sencillo. Lo que hicieron estos autores, fíjense qué idea más buena. Identificaron todas las moléculas que no queremos, los residuos de la industria química, los excesos de disolvente, los subproductos del reciclaje de plástico, los desechos de la industria farmacéutica. Dijeron, bueno, ¿qué pasaría si todo esto de lo que nos queremos deshacer, de estos residuos de la industria, encontráramos, gracias a la inteligencia artificial, caminos, rutas sintéticas, para fabricar las moléculas más complejas, las más difíciles, los compuestos farmacéuticos? Y eso es lo que las máquinas hicieron. Como pueden ver, ahí a la derecha, en el centro, están estos residuos y lo que salen como rayos son rutas sintéticas que permiten sintetizar de forma muy eficiente las moléculas más caras, de residuos a las moléculas de mayor valor añadido. También parece interesante, pero de nuevo, quizás sea un ejercicio de pizarra, algo que hace el ordenador, pero que no va a llegar nunca a ser una realidad. Bueno, a la derecha lo que ven es una planta piloto. Ese esquema que ven allí es una máquina que está fabricando estas moléculas de alto valor añadido siguiendo las recetas que le dieron las máquinas. Esto es una enorme revolución. Que las máquinas sean capaces de enseñarnos cómo convertir residuos en las moléculas más complejas, las más difíciles de sintetizar, sin duda es una revolución que va a definir nuestro tiempo. Esto es tanto así, y normalmente no pongo notas de prensa de empresas en mis presentaciones, pero entenderán por qué comparto esta nota de prensa de Cepsa, y es porque en una planta en Huelva, en una planta para la producción de lubricantes, ellos sintetizan fenol como uno de los intermedios, y utilizando inteligencia artificial fueron capaces de aumentar en 5.500 toneladas la producción de este compuesto. La forma en la que enseñamos ingeniería química es con balances de materia, con balances de calor, en muchos casos, no siempre, pero en muchos casos podemos resolver las ecuaciones si no tenemos formas aproximadas de resolver todos esos balances. Pero lo que se han dado cuenta aquí en Cepsa, y han llevado a la práctica, es que estas fábricas producen todos estos productos químicos de la misma forma durante muchos años. Y esos datos que tienen de cómo funciona la fábrica se los han dado a las máquinas para que encuentren tendencias ocultas que no están en ecuaciones, que no hay una comprensión, no hay un balance de materia o de calor, pero la máquina es capaz de encontrar tendencias que permite llevar a cabo estos procesos de transformación de forma mucho más eficiente, sin resolver ecuaciones, simplemente encontrando ineficiencias en el análisis de décadas de datos en las plantas químicas. Una enorme revolución en la industria química fue digitalizar todos los procesos. Ya no va el operario a abrir la válvula, ya no hay nadie que esté mirando un tubito, todo eso hay una pantalla de control. Sí, pero es que no estábamos utilizando esos datos y esta va a ser la siguiente gran revolución en la ingeniería química, el uso de la inteligencia artificial para optimizar el tsunami de datos que hay de cada proceso químico. Esto es una enorme revolución. Pero nada comparado con lo que les voy a enseñar ahora, porque esto combina dos de las grandes tendencias en nuestro campo, que es la inteligencia artificial y la robótica. Este robot que ven ustedes aquí, que está en la Universidad de Liverpool, trabaja en un laboratorio cerrado, en el que nunca entran humanos. Este robot puede llevar a cabo todas las operaciones básicas del laboratorio, lo que le enseñamos a los alumnos, que pesen, que separen, que filtren, que decanten, bueno, todas las cosas que enseñamos a hacer en la facultad. Esto lo hace el robot. Y además, el resultado de sus experimentos se lo pone a las máquinas, al cromatógrafo, al infrarrojo, para que le den los datos. Esos datos van luego a un ordenador central, que con esa información sugiere nuevos experimentos. Y de esta manera, el ordenador le dice a la máquina qué es lo siguiente que tiene que hacer. Esto es mucho mejor que la forma en la que hacemos nosotros, que tenemos sesgos, que no investigamos bien todas las variables y que no tenemos todos los artículos científicos en la cabeza. Los resultados de este trabajo, de esta semana de trabajo de este ordenador, lo publicaron estos científicos de la Universidad de Liverpool en este artículo que ya se ha convertido en un clásico publicado en Nature
el año pasado que se llamaba el robot químico móvil. No les quiero aburrir con los datos que aparecen aquí, pero como pueden ver en la gráfica, el ordenador en 5 días, porque los 2 últimos descansó, ven arriba, días, en 5 días esa línea roja es la eficiencia de un catalizador que estaba optimizando un catalizador para la evolución de hidrógeno. Sin humanos, una máquina solo mejoró la eficiencia de un catalizador de 0, lo pueden ver el primer día en los puntos azules, él iba empezando a hacer experimentos, y iba aprendiendo y escalando conocimiento y las mejoras, y al 5.º día ya pasó a estos 20 micromoles de generación de hidrógeno, aprendiendo continuamente de su experimento, de forma autónoma, sin sesgos, con un conocimiento automático. No tengo mucho tiempo ahora para hablar sobre el futuro de la profesión, que fue una charla que, por cierto, di online aquí en la Universidad de las Islas Baleares hace unos meses, pero esto sin duda va a tener mucho que ver en la forma en la que enseñamos ciencias. Les he dicho que tenemos grandes herramientas para hacer economía circular. Una de ellas es la inteligencia artificial, que nos permite convertir residuos en productos de alto valor añadido, pero tenemos también que hacer química circular con el CO2. Tenemos que ser capaces de que el CO2 pase de ser un problema, de ser un residuo, un contaminante, en una materia prima. Y podría hablarles mucho de esto porque es una de las grandes tendencias en nuestro campo, y encima es un reclamo para los inorgánicos para demostrar que el carbono también es inorgánico, como el CO2 y los carbonatos que hacemos con ellos. Pero les voy a compartir solo un pequeño ejemplo, que es este artículo que parece magia. Este directamente parece magia. Mira que es mi campo, pero lo que estos autores son capaces de hacer es realmente sorprendente. Este artículo también es del año pasado, publicado en Nature. Miren, estas parábolas que ven ahí lo que hacen es concentrar el calor del sol. Con el sol calientan un fotorreactor. Este fotorreactor, del que ven aquí un esquema, tiene en su interior óxido de cerio. Es un material que contiene oxígeno en su estructura. Cuando se calienta mucho, cuando le da el sol, pierde oxígeno de su estructura. Y cuando baja la temperatura, quiere recuperar ese oxígeno. ¿Cómo consigue recuperarlo? Bueno, pues se le hace pasar aire y transforma el CO2 en monóxido de carbono y el agua en hidrógeno. Como mis colegas químicos saben muy bien, esa mezcla tiene un nombre propio, monóxido de carbono e hidrógeno es gas de síntesis, y desde la Segunda Guerra Mundial sabemos hacer parafina, sabemos hacer combustibles para transformar gas de síntesis en combustibles. Es decir, estos autores son capaces de transformar el aire con luz solar en combustibles para la aviación, como el que están viendo ahí. Y esto no lo hacen a escala laboratorio, lo hacen a escala prepiloto, como esta planta solar en Madrid, en el INDEA Energía, que como ven está concentrando la luz solar en una ventanita. ¿Ven que una ventana recibe luz? Ahí el óxido de cerio pierde el oxígeno, y en la otra, que está fría, se le pasa el aire. Ahí es donde el aire se convierte en gas de síntesis, mientras va perdiendo oxígeno la otra, y después los espejos se giran para iluminar la otra ventanita. Y esto, además de que lo están haciendo a escala prepiloto y que les permite obtener combustible para la aviación a partir de aire, seguramente habrá otras formas más eficaces, pero a mí me parece fascinante que puedan ser capaces de transformar agua y CO2 en hidrógeno y monóxido de carbono. Además han creado una empresa. Esta empresa, Sigilium, no tengo acciones en ella, tampoco en Cepsa. Luego les hablaré de otra que sí. Es una empresa que está intentando comercializar algo que, incluso si me preguntan a mí, me parece magia. Hagan el esfuerzo mental. Este litro, más o menos, de aire que tengo en este volumen, en combustible para aviación. De esas 400 ppm de CO2 que hay en el aire, esas pocas moléculas de CO2 que hay en el aire, lo extraen y lo ponen como un combustible líquido, como combustible para aviación. Espectacular. Yo sé a nivel molecular cómo ocurre, pero a mí me parecería mágico ver pasar aire y gotear combustible para la aviación. Me gustaría verlo. Está en Madrid, no he ido a verlo, pero tiene unos vídeos espectaculares. La empresa le va bastante bien. Nosotros trabajamos en un área parecida. Hoy estaba hablando sobre materiales, en una entrevista que me han hecho, y hace unos años publicamos el récord mundial en celdas solares de baja temperatura, precisamente modificando la estructura de los materiales.
porque buena parte de la limitación en lo que podemos hacer está en nuestra habilidad de construir mejores materiales. Les he hablado al principio, y es un poco, verán que es un poco el leitmotiv, por eso lo he puesto al principio, esta necesidad que tenemos de intervenir en el mercado, favoreciendo tecnologías que nos permitan descarbonizar nuestra economía. Pero esto, sin duda, crea muchos problemas desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de que cuando uno elige el ganador en el mercado sin que el mercado pues haga su juego, su mano invisible, que no siempre funciona, pues en que funciona la mano invisible, pues puede haber ciertos problemas. Y quiero entrar aquí, sobre todo, pues si luego tenemos un debate para la cena, sobre el hidrógeno, que es uno de los temas más claros, porque es donde se ha puesto muchísimo dinero, por lo tanto se van a crear muchas ineficiencias, muchas oportunidades, oportunistas, y el hidrógeno representa una gran oportunidad, pero también es una de esas tecnologías que todavía representan grandes retos. Desde el punto de vista de los costes de producción, hacer hidrógeno hoy en día verde es mucho más caro que hacer hidrógeno a partir del reformado de metano, que es como hoy en día se produce el hidrógeno. Hoy el hidrógeno no es un combustible limpio, el hidrógeno que producimos hoy en día genera muchísimo CO2. También el hidrógeno verde que se produce hoy en día, ya hablando de hidrógeno que viene de energías renovables, requiere de materiales muy escasos. De hecho, tanto en el electrolizador para romper la molécula de agua y generar hidrógeno, como en las células de combustible que combinan hidrógeno y oxígeno para dar electricidad, necesitamos platino. Y no hace falta, aunque no sean químicos en la sala, qué poquito platino tenemos en el planeta. No podemos que toda nuestra fuente de energía dependa de nuestra habilidad para tener platino. Y en la química hay unas cosas, antes de que haya buena química, hay cosas que van juntas, hay como parejas, como enamorados, como matrimonio, y el hidrógeno y el platino es una de ellas. Es muy difícil encontrar catalizadores que funcionen bien para el platino, para el hidrógeno que no sea platino. Tenemos que hacer mejoras en eficiencia, crear toda una infraestructura. Almacenar hidrógeno es un problema. Nosotros, de hecho, trabajamos en este área, en hidruros no metálicos para almacenar hidrógeno, que es muy difícil, que tiene una densidad muy baja, que es explosivo, que tiene una gran difusividad, es un gran reto. Y sobre todo, el hidrógeno, en mi opinión, no es el mejor combustible, no sería el mejor uso para el hidrógeno. Y esto no lo digo yo como químico, yo me he ido aquí a una fuente, digamos, nada sospechosa de ser química, que es McKinsey. Y McKinsey aquí veía las diferentes oportunidades que supone el hidrógeno para transformar industrias enormes, industrias que hoy en día son muy contaminantes. Y aunque sí, si tuviéramos todos los problemas técnicos del hidrógeno resuelto, podría jugar un papel importante en los coches, y ya sabéis que tenemos varios coches, varios modelos de coches que utilizan hidrógeno. Donde realmente está la oportunidad del uso del hidrógeno es en la industria química, tanto en el refino, donde hay muchos procesos que requieren hidrogenación, como en la síntesis de amoníaco y de metanol. Pero bueno, esto del amoníaco, a mí que me importa, si esto es para limpiar los suelos. No. El amoníaco nos da de comer a la mitad de la población mundial. Es el proceso químico más importante en la fijación del nitrógeno, el proceso Haber-Bosch. Fijar nitrógeno para hacer amoníaco y a partir de ahí fertilizantes, dar de comer a la mitad del planeta, fue el origen de la revolución verde, pero a día de hoy este nitrógeno, que lo fijamos del aire para que sea tan limpio, requiere también hidrógeno y el hidrógeno no está en el aire. A día de hoy lo producimos reformando metano y no solamente que el metano genera muchísimo CO2, sino que le vamos a poner el otro nombre al metano, gas natural. Hoy en día pues tenemos el acceso un poquito complicado. Tenemos unos vecinos un poquito lejos que nos han cerrado el grifo y han puesto de manifiesto lo dependiente que es Europa del gas natural, que por cierto, espero que entiendan el chiste, llamarle al metano gas natural es como llamarle al petróleo líquido natural. Efectivamente sale de la naturaleza, pero es un hidrocarburo. Y el amoníaco sería una gran opción, y aquí les pongo de nuevo, esto es de Repsol. No tengo acciones en Repsol, pero sí nos muestra algunas de las cosas que se puede hacer con hidrógeno. Todavía es caro, pero para pensar en el futuro. Aquí, y esto está a escala piloto, están produciéndolo en Petronor, en Bilbao, recogiendo CO2 concentrado, no como el que les he comentado antes del aire, sino CO2
de industria, CO2 bien concentrado, lo hidrogenan para producir monóxido de carbono y, de nuevo, con monóxido de carbono e hidrógeno están produciendo combustibles artificiales con este proceso tan famoso, el proceso de Fischer-Tropsch para la producción de hidrocarburos, que, por cierto, todos los países a los que les hemos puesto embargo para la obtención de petróleo, como por ejemplo Sudáfrica, han utilizado Fischer-Tropsch para hacer combustibles. La gran empresa sudafricana Sasol ha hecho esto, o sea que se puede hacer y se puede hacer a un precio razonable. Si el hidrógeno es barato, desde luego podemos transformar CO2 en combustibles, como lo está haciendo ya Petronor en Bilbao. Pero quiero centrarme en el amoníaco, porque el amoníaco es una enorme oportunidad. Primero porque es una industria gigantesca. Se estima que entre el 1 y el 2% de toda la energía mundial se utiliza en la fijación de nitrógeno, en la síntesis de amoníaco. Es seguramente el segundo proceso químico que más CO2 genera, precisamente por la obtención de nitrógeno. Y hay grandes proyectos, y por cierto, España siempre ha sido un líder en la síntesis de amoníaco para la generación de fertilizantes, porque nosotros teníamos acceso, ahora ya menos, a gas natural barato. Marruecos y Argelia. Marruecos ahora tenemos un pequeño problema, ya no nos llega gas natural, pero como España tenía tanto acceso a gas natural barato y con gas natural se hacía amoníaco, pues España ha sido un país líder en la fabricación de fertilizantes. Fertiberia, no hay que imaginarse mucho. Pero aquí lo que llama la atención es que Fertiberia se ha unido con Iberdrola, que esto es como mezclar peras con patatas, no tiene nada que ver, pero sí si ese amoníaco se hace con hidrógeno verde. Y aquí hay una enorme oportunidad, esto lo tienen en Puerto Llano y hay otro también en parte de la frontera, para generar amoníaco verde, que hoy en día es más caro, pero sin duda nos puede ayudar a reducir el impacto medioambiental de la síntesis de fertilizantes, que es enorme. De nuevo, el mismo problema. Ventaja, ¿por qué estoy tanto insistiendo en las aplicaciones químicas del hidrógeno? Porque si uno genera el hidrógeno ahí mismo y se utiliza en la misma planta, nos quitamos todos los problemas de almacenamiento, de transporte, y además ese amoníaco tiene un valor añadido muy grande. El fertilizante es muy caro, entonces el precio adicional de la generación del hidrógeno verde está incluido en el precio final del fertilizante y económicamente tiene sentido. Y no hay que cambiar gasolineras por hidrogeneras, poner los tubos de hidrógeno a Francia y todas estas cosas que están escuchando. Bueno, como ven, nunca hay soluciones perfectas, pero les quiero poner un poquito estos elementos en la cabeza por si luego tenemos un debate. Y luego, la magia. Yo siempre, como soy profesor, yo creo que si no hay magia, no hay química. Y esto es magia, de nuevo. Esto es la hoja artificial. Estos son unos fotocatalizadores que permiten romper la molécula de agua en hidrógeno y oxígeno solo con luz solar. Esto, la persona que lo está haciendo es el profesor Dan Nussiden, sobre todo está primero en MIT, ahora está en Harvard. Eso es agua de río y simplemente le da luz, y con el hueco al electrón, con los electrones que se generan, la diferencia de potencial es suficiente para romper la molécula del agua sin cables, sin pila, solo con luz solar. Es verdad que las eficiencias son pocas, si tuviéramos que coger un litro de hidrógeno, pues vería que nos cuesta, pero el hecho de que uno ponga un trocito de metal en el agua, que le dé el sol y que se rompa la molécula de agua, es espectacular. Y si no les parece espectacular, junten hidrógeno y oxígeno y verán la explosión que les ocurre. El hecho de que podamos hacerlo al revés, dándole solamente luz solar, termodinámicamente fuera de este mundo, a mí me parece mágico. Sobre esto escribí un artículo para Scientific American sobre la posibilidad de reinventar toda una nueva química basada en el Sol, en vez de los electrones, en los fotones. Pero ahora quiero comentarles un tema un poquito lateral, pero me parece clave. Mira, todo lo que les he hablado, todas estas herramientas de inteligencia artificial, de transformación de CO2, son maravillosas. Hoy podemos hacer ciencia que casi parece magia, pero a la vez tenemos necesidades cada vez más grandes, necesidades imperiosas, cambio climático, una pandemia, escasez de recursos, y la brecha entre lo que hoy es posible y los retos que tenemos no se estrecha, de hecho se agranda. Y por eso creo que el emprendimiento, todo lo que podamos hacer para acelerar el paso del descubrimiento a que todos nos beneficiemos de ello,
va a ser un acelerador de este tiempo. Y es lo que a todos nos ha sorprendido de la pandemia, hasta el punto de que hemos tenido gente que se ha puesto a la vacuna sorprendida de que en unos pocos meses hayamos sido capaces de llevar un descubrimiento al brazo de los pacientes. Si eso fuéramos capaces de hacerlo con el hidrógeno verde, con la inteligencia artificial, con la conversión de CO2, imagínense si todo esto, estos retos que nos hemos puesto, no más motores de combustión interna para el 35, no más CO2 para el 2050, si todo eso lo pudiéramos acelerar, ¿eso cómo va a ocurrir? ¿Va a venir solamente de más subvenciones, de más legislación, o hace falta personas que asuman el riesgo de tomar esos descubrimientos y llevarlos al mercado? Y muchos de ellos se van a caer, se lo van a comer los tiburones. Esto es un poco lo que hicimos nosotros en mi empresa. Aquí sí que tengo acciones, pero quiero comentarles un poco cuál fue mi experiencia en este sentido, ¿no? Yo estaba en MIT y descubrí estos catalizadores, estos materiales que tienen estos agujeros enormes, estas autopistas moleculares por las que pueden viajar las moléculas más grandes, más voluminosas y transformarse y abrir así la catálisis a moléculas muy voluminosas que hasta entonces solamente podían transformarse con catalizadores homogéneos, que son muy tóxicos y muy difíciles de separar. Esa tecnología yo la podía haber publicado. Yo de hecho creo que hice el postdoc más el fracaso más grande de todos los postdocs, porque me fui a MIT con una Fulbright y me vine sin ninguna publicación. El fracaso es ya tremendo, pero me vine con una patente debajo del brazo y con la idea de crear esta empresa, Rife Technology. ¿Qué es lo que hacemos en esta empresa? Bueno, pues en esta empresa lo que hacemos es permitir que las moléculas más grandes se transformen mucho mejor, mucho más en los productos que queremos, de manera que se reducen muchísimo las emisiones de CO2. ¿Por qué? Porque ese carbón que rodea a los catalizadores y que tenemos que quemar para que se vaya ese calor que sale de estos catalizadores, genera muchísimo CO2. Entonces, nuestros catalizadores generan mucho menos de ese coque, de ese carbón, y por lo tanto evita la formación de CO2. Justo antes de la pandemia, la multinacional Grace adquirió esa tecnología y hoy se está comercializando en todo el mundo. A todos nos hace mucha ilusión publicar en Nature. Para los científicos esto es como el culmen, ¿verdad? Pero yo me di cuenta que hay una cosa que para el ego todavía te toca más que publicar en Nature, que es que te llamen Nature para hacerte una entrevista. Claro, porque tú no vas y le medias el artículo y te tratan mal y te dicen tiene que pagar $5.000 por publicar su artículo. Yo dije, no, le voy a hacer una entrevista porque me interesa desmontar este mito que hay sobre que uno o hace la industria o hace universidad. Este mito que seguimos inculcando en nuestros alumnos. Y yo siempre lo digo, el haber creado una empresa química me ha hecho mejor químico. ¿Por qué? Porque me ha hecho que vea mi profesión de una forma más amplia, me ha permitido conocer otro tipo de profesionales, me ha sacado de mi entorno, me ha hecho que me confunda muchísimo y por lo tanto que aprenda cosas nuevas, y eso es lo que me querían aquí entrevistar, ¿no? Y hablaba de esa experiencia combinando mi papel como profesor de la Universidad de Alicante a la vez que creaba una empresa. Y sin duda ha sido muy complicado, se pueden imaginar por todas las dificultades que tiene crear una empresa mientras uno está en la universidad, pero yo creo que me ha hecho mejor profesional, incluso mejor profesor, porque también los alumnos, cuando uno les cuenta lo que ha hecho y conoce la industria, pues yo creo que eso también de alguna forma termina llegando. Y ya casi para terminar, quiero contarles muy por encima qué hacemos en la UPAC, porque yo sé, igual ya que son mayores, pero fueron un poquito más jóvenes, que si digo UPAC, sobre todo si son chavales de bachiller o de carrera, les sale un sarpullido. Porque esto hay que recordar la formulación, la tabla periódica, y no me acuerdo, era hidrógeno, litio, cómo iban las cosas. Bueno, la UPAC es una organización extraordinaria, de gente voluntaria que trabaja para que tengamos el lenguaje común. Hemos sido la ciencia que más nos ha costado ponernos de acuerdo para nombrar las cosas. Imagínense, los matemáticos hasta el siglo XX no hubieran puesto de acuerdo en cómo se dice sumar o cómo se representa restar. Pues es lo que nos ha pasado a los químicos, y tocábamos música con partituras diferentes. Entonces nos hemos puesto de acuerdo en un lenguaje, pero también generamos todo tipo de datos verificados, de métodos de medida, y ese es el trabajo que hacemos en la UPAC, porque los pesos atómicos no están en el Evangelio.
Una pena, no nos los dieron, ni las constantes de seguridad están en el Corán. Se les olvidó darnos estos detalles. Entonces, esto hay que entrar al laboratorio y sacar estos datos y verificarlos y trabajar muchísimo. Y esto lo hacen nuestros voluntarios que trabajan para que todos tengamos el lenguaje, los métodos y las constantes que necesitamos para que nuestra profesión avance. Y hacemos muchísimas cosas relacionadas con lo que he comentado. Uno de los proyectos más bonitos que quiero compartir es este congreso que organizamos en África sobre residuos electrónicos, lo que en inglés llaman e-waste, porque aquí es donde los europeos sí que somos bien hipócritas. Nos ponemos unos objetivos muy ambiciosos, pero el móvil lo mandamos a Nigeria para que termine ahí y se intenta reciclar de alguna manera, y estamos creando protocolos para diseñar una nueva forma de generar electrónico. Porque miren, si lo que les decía antes, cuando se sintetiza un plástico, nadie piensa en reciclarlo, mucho menos en un móvil. ¿Qué es lo que queremos en un móvil? Que tenga la mejor cámara, la mejor pantalla, las mejores prestaciones. ¿Alguien piensa en cómo reciclarlo cuando se diseña? No. Y ese es el problema que estamos creando. No tengo mucho tiempo para hablar de esto, pero casi lo más bonito, estamos repensando cómo enseñar la química, con esta idea del pensamiento sistémico, de conectar el mundo molecular, los enlaces, la reactividad, con todo lo demás, con el arte, con el medio ambiente, con la salud. Explicar la química sin contexto es reducirla a mover electrones. Y aunque mover electrones es muy importante y a veces muy útil pedagógicamente, si no ponemos en contexto lo que enseñamos, creo que los alumnos salen sin entender por qué nuestra ciencia, esto demuestra que somos un poquito orgullosos, tiene ese apellido de la ciencia central, ¿no?, que hacía referencia anteriormente. ¿Por qué la química tiene esa idea de que es central? Si es central y nosotros no la conectamos, pues algo de la centralidad estamos perdiendo. Hemos lanzado también esta iniciativa con Naciones Unidas preciosa, que es la Conversación Global sobre Sostenibilidad, una invitación a todas las personas a que en sus ciudades organicen actividades relacionadas con la sostenibilidad. Es una iniciativa preciosa porque nos damos cuenta que los temas de sostenibilidad son siempre locales. Quizá un problema del agua local, un problema de una fábrica local, un problema de unos residuos, son siempre locales. Y aunque podemos fijarnos grandes metas como Unión Europea o como país, los problemas que tocan a los ciudadanos son siempre locales, y por eso hemos creado esta iniciativa para que ocurran estas conversaciones a escala global. Todos los años también lanzamos estas 10 tecnologías que pensamos que van a cambiar el mundo, para decirle a la industria qué es lo que viene, o sea, cuáles son dónde está el futuro de la profesión, y las comentamos, las describimos y compartimos con los demás. Y hacemos algo muy importante, crear un nuevo lenguaje químico. Tranquilos, que esto no es para los humanos, no hay que cambiar la nomenclatura o los libros de texto, es para las máquinas. Porque nos hemos dado cuenta que el lenguaje que nos hemos dado los humanos para hablar química, por ejemplo, carbonilo, carboxilo, amina, imina, pues más o menos funciona bien para los humanos. Digo más o menos porque los alumnos no estarían de acuerdo conmigo. Más o menos es sencillo y más o menos tenemos unas reglas claras, pero las máquinas no las entienden bien. Entonces, estamos justo ahora creando un nuevo lenguaje químico que se llama INCI, de International Chemical Identifier, que es esa sucesión de números y letras que codifica para cualquier tipo de molécula y que las máquinas entienden perfectamente. Para que ese entender los artículos y que la inteligencia artificial nos ayude a generar nuevas moléculas sea posible, la IMPACT tiene un papel aquí central de volver a inventar un lenguaje químico, esta vez no para nombrarlo, sino para que las máquinas puedan entenderlo. Y finalmente, lo he comentado al principio, el tema del talento. Sin duda he hablado sobre tecnología, pero a mí lo que me importa son las personas, porque son las que crean las soluciones. Esto cualquier emprendedor se lo va a decir, cualquier persona que ha creado una empresa. La tecnología va a fallar, habrá que reinventar, habrá que pivotar, habrá que pasar. El equipo que tengas es el que te va a resolver o el que te va a hundir la empresa. Pero lo de que haya buena química es siempre importante, porque si entre los fundadores de la empresa hay mala química, da igual cómo funcione la otra química, esto se hunde. Entonces, con esta idea en mente, cuando me dieron el premio Rey Jaime I, que no me lo esperaba, creé un programa que se llama Celera y que todos los años selecciona a 10 jóvenes. A 10 jóvenes a los que les damos formación, oportunidades, un programa completamente gratuito. Y aquí está la imagen de muchos de ellos. Es una apuesta
por la persona. Me da igual lo que estén haciendo. Muchos de ellos son escritores, abogados, científicos, emprendedores, ingenieros. Cada uno me importa por el proyecto personal que están haciendo. Y nos sorprende. Cuando uno apuesta por la gente, ocurren cosas extraordinarias. Los primeros días de marzo del 2020 recibo una llamada de uno de ellos. Javier, nos vamos a quedar sin respiradores en España. Y digo, ¿qué es eso de respiradores? No, sí, es que en las UCIs hay unos aparatos que cuando tienes problemas para respirar, pues estos aparatos te ayudan. En ese momento nadie hablaba de respiradores, bueno, los médicos hablaban de respiradores, pero no era un tema común. Me dice, es que en China tienen este problema, tenemos que ponernos las pilas. Y efectivamente, pocos días después, leí titulares como esto, que en España los médicos tenían que decidir a quién intubaban y a quién no, porque no había respiradores para todos. Y ellos se pusieron a trabajar primero en esa caja roja que ven ahí, y luego ya en prototipos un poquito más decentes, como este, que es el primer respirador aprobado por las autoridades españolas para su uso compasivo en enfermos de COVID, cuando todavía no tenemos. Y esto es lo que quiero transmitirles, que cuando apuesta uno por las personas, de repente te surgen cosas inesperadas, como este respirador que se pusieron a hacer estos chavales, que yo no les elegí con este criterio. Pero miren, Antena 3, fíjate, ven la fecha arriba, 10 de abril del 2000, llevamos un mes de confinamiento y ya estaban entregando el primer respirador en Madrid, uno de los hospitales de Madrid, a ver si lo leo porque no me acuerdo cuál es, el Alcorcón. Y salió el 10 de abril. Esto, por eso digo que este talento de gente con ganas, juntar gente con ambición, que quieran hacer cosas, te sorprende. Porque yo no les dije nada de respiradores. Me llamó el chaval este y me dijo que nos íbamos a quedar con ellos. Ese es el mensaje que les quería transmitir. Luego ya no hubo problemas de respiradores en España, los mandamos a Perú. Aquí está el que era presidente entonces, ha cambiado ya 3 veces y ahora creo que tiene problemas también por allí. El presidente de Perú, el presidente Vizcarra, era recibiendo nuestro respirador. Imagínense cuando me llega el móvil que el respirador nuestro está en Perú, ¿no? Algo increíble, y por eso estoy tan... de todo lo que he hecho es de lo que me siento más orgulloso. Y luego, ya para terminar, uno de los problemas que quiero compartir con ustedes, que es, si el talento es importante, lo que no podemos permitir es perder el mejor talento. Y más de 12.000 investigadores españoles se han ido fuera por no encontrar empleo desde 2010. Y esto es especialmente significativo en la ciencia. Por eso, yo pertenezco a este grupo que se llama The Global Young Academy, un grupo de gente joven dedicada a la ciencia, y con ellos creamos en España la Academia Joven de España, que es otra iniciativa muy bonita, porque academias a nivel estatal, pues la última se creó hace 200 años, para dar una idea. Entonces, no era fácil crear una academia porque esto lo crea el Consejo de Ministros. Es tan raro que cuando fui a Hacienda a que me dieran el CIF para la academia, me dijeron que si era de inglés o de repaso. No, mira, aquí está el BOE. Es una academia de verdad. Este fue el día que se creó la Academia Joven de España, que tiene una vocación, digamos, paralela a Acelera. Aquí lo que quiero es crear una red entre los investigadores más potentes del país para que tengan razones de quedarse aquí y hacer cosas y generar vocaciones. Y este fue un momento también muy bonito que les quería compartir. Todos los años el Ministerio les premia a los mejores estudiantes de bachillerato con una semana en la Magdalena, en el aula Ortega y Gasset, y tuve la oportunidad de contar lo que hacemos en la academia y contarles un poco mi experiencia. Fue una semana increíble con el futuro del país, ¿no? Con los mejores expedientes de bachiller allí en la Magdalena. Y ahora sí, ya para terminar de todo, y he traído luego algún libro para regalar. Desde hace 3 años soy catedrático de la Fundación Rafael del Pino. No hablemos del ferroviario, soy catedrático de la Fundación. También mi salario es 0, entonces no creo que haya mucho conflicto. Pero lo que hacemos aquí viene muy al trapo de lo que he comentado, porque es una actividad que llevamos haciendo una década en el Foro Económico Mundial y no se hacía en España. Y esto es hacer una labor de prospectiva para identificar las tecnologías en las que España es muy buena y en la que deberíamos priorizar esa investigación. El ejercicio que les he dicho al principio, no podemos ser buenos en todo. Y esto es claro porque, miren, este es lo que llaman el mapa de la complejidad de la economía española desde 1996.
y no cambia. Los sectores que dan empleo, que dan de comer, que dan riqueza a España, siguen siendo los mismos. Esto es muy fácil. Las grandes empresas en la bolsa de Nueva York, de hoy y de las de principios del siglo, completamente diferentes. No había Facebook, no había Google, no había Media, no había nada. En España siguen siendo las mismas. Bueno, creo que Ferrovial se ha ido ahora a Holanda, pero bueno, aparte de esa, me entenderán, son muy parecidas. Entonces, con eso en mente, lo que hemos hecho un grupo de expertos, son 16 de los mejores expertos que tenemos en el país. Está María Blasco, Laura Lechuga, María José Alonso, Manuel Pedreño, Nuria Oliver, un grupo de muchas disciplinas. Nos juntamos todos los años e identificamos 10 tecnologías, no porque nos gusten, no porque sean los grandes descubrimientos del año, sino porque son las que tienen más capacidad de mejorar la competitividad del sistema productivo español. Lo hacemos de una forma lo más sistemática posible. Este es el mapa con esas 12 variables que estudiamos para que realmente puedan crear tejido productivo, riqueza y empleo de calidad. Y específicamente en el sector químico lo quiero destacar porque a veces se nos pasa desapercibido, pero el sector químico en España es una joya. Son 700.000 puestos de trabajo los que genera directos e indirectos, contribuyen más del 5% al PIB nacional. Es el segundo mayor exportador de la industria española y el primero en inversión en I+D. Además, con un sueldo medio de casi 40.000 euros al mes, es lo que cobra un profesional de la industria química. Por eso es tan importante que la cuidemos, porque está yendo también en esta gran transformación de una economía o una industria química lineal, de proveedor, transformación y venta, a algo muchísimo más complejo. Esto, de nuevo, no es de ninguna empresa química, esto es del OIT, que ha identificado esta complejidad con las cadenas de producción, lo habrán visto también en la prensa, lo difícil que es conseguir materia prima, la volatilidad en los mercados. Bueno, pues esto es el tema en la química, la industria química de hoy en día. De esto también les podría hablar, voy a hablar en Expoquimia de este tema, pero es muy importante para España, porque estamos hablando mucho de renovables, de que España se convierta un poco en la fábrica de electrones verdes de Europa. Pero piensen en esto cuando vuelvan a hablar de renovables. Si vendemos nuestros electrones verdes a Alemania, a Francia, a otros países, estamos vendiendo la materia prima para hacer los productos de alto valor añadido. La materia prima de la industria del futuro va a ser el electrón, para hacer amoníaco, para hacer plásticos, para hacer cantidad de cosas. Por eso es muy bueno que generemos energía limpia en España, pero sería mejor si esos electrones los utilizamos aquí para electrificar nuestra industria química y que esa materia prima que hasta ahora en España ha sido sobre todo gas natural, que nos venía de nuestras fuentes habituales, de Marruecos y de Argelia, empezamos a ponerle valor añadido a esos electrones. Bueno, pues con todo esto lo que les he querido contar, que es un momento apasionante para nuestro país, que debemos tener momentos como este, con calma, en el que podamos tener debates sobre nuestro modelo. Da igual al experto que inviten, cada uno vamos a tener nuestra opinión. Eso quiere decir que vamos a estar confundidos la mayoría de las veces, lo que tienen las opiniones, pero sí que necesitamos tener como país, como comunidad autónoma aquí en las Islas Baleares, una reflexión sobre el modelo que queremos tener, y creo que no le dedicamos suficiente tiempo, y por eso continuamente estamos cambiando de modelo, de prioridad, y no le dedicamos el tiempo a los debates que realmente van a definir nuestro tiempo. Muchísimas gracias por su atención y encantado de compartir un rato con ustedes ahora. Seguro que me he confundido en muchas cosas. Quería hacer dos regalos. En primero, uno al Diario de Mallorca y al Cercle del informe de este año de las 10 tecnologías para el futuro de España, que es el informe que les he comentado. Claro que sí. Luego lo firmo. Nada, espero que sea útil. Obviamente, me van a entender mis amigos, mis colegas, no sería un buen presidente de la UPAC si no vengo con una tabla periódica que va a ser un regalo que le voy a hacer a la Facultad de Ciencias de aquí, de la Universidad de las Islas Baleares, firmada
para que ya tengan los 118 elementos que tenemos en la tabla periódica. Entonces, bueno, pues